de inmediato con las informaciones, lo estuvimos informando en directo. El ex comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, se negó a declarar ante la ministra Romy Rutherford y se ordenó su detención en el batallón de policía militar. Y su abogado defensor aseguró que el general en retiro jamás viajó con su señora usando fondos fiscales. Esta es la causa, o la arista más bien, que tiene que ver con las agencias de turismo. Daniela Forero Ortiz con nosotros. Hola Daniela, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes lo decían porque en calidad de detenido en el batallón de policía militar y con arraigo nacional quedó el excomandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez Menantó, después de que se acogiera a su derecho de guardar silencio ante la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford. Recordemos que fue el 2 de marzo, en medio de la cuenta pública del ejército, cuando Martínez renunció a su cargo a pocos días, ustedes recordarán, de entregarle el cargo, el mando al general Javier Iturriaga. Renuncia que también se dio a pocas horas de que él estuviese citado para ir a declarar en calidad de inculpado ante la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago. Lo que sigue es historia conocida porque el general en retiro no llegó esa vez y desde ahí son múltiples los recursos judiciales que interpuso con el fin, entre otros, de paralizar esta causa. Martínez, cuando renunció, cuestionó muchísimo la justicia militar, donde afirmó que no había un debido proceso. De hecho, las acciones judiciales que interpuso eran, aparte de pedir la suspensión de esta causa, eran pidiendo puntualmente dos cosas. Una de ellas era declarar en su domicilio y la otra era que en esta diligencia estuviese su abogado presente. Lo cierto es que fue rechazado por la segunda sala de la Corte Suprema y hoy, cerca de las 8:40 de la mañana, el general en retiro llegó caminando al despacho de la jueza en pleno centro de Santiago. El ex comandante jefe del ejército aseguró en su inocencia, cuestionó nuevamente a la justicia militar y aseguró, ojo con esto, que su patrimonio es legítimo. General, ¿cómo está? Estamos en vivo para la radio Vivo Vivo. ¿Está tranquilo? Mire, siempre he estado tranquilo. Yo he dicho públicamente que nunca he estado sobre la ley, pero tampoco debo estar por debajo de la ley. ¿Te insiste en su inocencia? Está llegando, ha dicho que está tranquilo, se siente inocente, general. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Las garantías procesales que tienen hoy día los militares activos o en retiro no son tales. Se ha hablado sobre mi patrimonio. Mi patrimonio es legítimo. Ustedes lo escuchaban entonces, esto fue apenas llegó el ex comandante jefe del ejército al despacho de la ministra Romy Rutherford acá en pleno centro de Santiago. Martínez al parecer ya sabía que al menos hoy día no iba a llegar a su casa. ¿Por qué decimos esto? Porque él decidió acogerse a su derecho de guardar silencio. Posteriormente se acoge a su derecho de guardar silencio y ahí fue cuando la jueza de la Corte Marcial, Romy Rutherford, finalmente ordenó su detención y desde el batallón de policía militar lo fueron a buscar. Tras esto, su defensor Juan Carlos Manrique sostuvo que no solo quedó detenido, sino que también quedó con arraigo nacional, pero que no está procesado. Asimismo, el abogado aseguró que el general en retiro no viajó con su esposa usando fondos públicos, punto relevante, ya que recordemos que está inculpado en la conocida arista Pasajes. Ha decidido no procesar por ahora al general Martínez por delito alguno. En segundo lugar, ha dispuesto su arraigo nacional preventivo mientras decide en el plazo de 5 días y mientras decide la situación procesal del general Martínez, razón por la cual ha decretado también la detención preventiva en Peñalolén. El general Martínez jamás ha viajado con su señora desviando, usando fondos fiscales y le voy a decir una cosa muy clara. La única vez que viajó en larga estadía con su señora, él pagó el pasaje. Hartas cosas, porque ¿cuáles son los escenarios entonces? Hablando procesalmente, primero, la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, tiene 5 días para ver si es que lo somete a proceso o no. Y el otro escenario es que lo puede procesar y podría continuar estando detenido, o bien lo deja en libertad por falta de mérito. Algo también importante es que hay un requerimiento que está pendiente todavía en el Tribunal Constitucional. Se iba a ver el miércoles, finalmente eso no ocurrió, y fue cuando su abogado, Juan Carlos Manríquez, el que acompaña al general Martínez, él pide que se vea de manera urgente en el Tribunal Constitucional. Esto tampoco pasó y va a ser el próximo miércoles finalmente cuando se vea. ¿Y cuál es el argumento de la defensa del general Martínez en el Tribunal Constitucional? ¿A qué está apelando? También a que no hay un debido proceso. Que no hay debido proceso. Que no hay debido proceso. En menos de un mes, el general Martínez ha
recurrido 2 veces al Tribunal Constitucional. Primero pedía paralizar la causa entera, evidentemente solo la arista de él, no de sus antecesores. Y algo que también pedía, ahí le fue mal, fue rechazado este requerimiento de inaplicabilidad, como se llama, y fue ahora hace pocos días, pero no solamente para paralizar la causa, sino que para paralizar solamente la diligencia de la declaración ante la ministra Rutherford. Claro, y de ahí, viéndolo bien de afuera, puede ser un poco difícil de entender que él, comillas, prefiera, porque se exponía a que la jueza lo dejara detenido. Tal vez para algunos podía ser lo más obvio, porque había hecho muchos intentos, ¿no?, de finalmente paralizar la diligencia, y ahora se hizo finalmente, ya quedó en esa condición. Que haya preferido, digo, entre comillas, estar preso estos días y no haber declarado, porque además no dijo nada, porque hizo uso de su derecho a guardar silencio. Sí. Ojo que, a diferencia de otros excomandantes en jefe del ejército, recordemos que todos sus antecesores están procesados. Oviedo, Humberto Oviedo, Juan Miguel Fuentealba, Óscar Izurieta Ferrer. Lo que sí es que él no quedó incomunicado en el batallón de policía militar. Esto quiere decir que puede recibir a su abogado para ver cuáles son los pasos que van a seguir, si es que van a poner más recursos. Lo cierto es que fueron a la Corte Marcial, a la Corte Suprema. En la Corte Marcial, sabes que no le había ido mal, porque recordemos que, aparte de paralizar la causa o paralizar la diligencia, pedían 2 cosas. Uno, que era declarar en el domicilio. No es algo descabellado, porque pasó antes con Humberto Oviedo, que la jueza lo fue a interrogar allá. Lo novedoso, lo inédito, es que él pedía declarar en presencia de su abogado. Y la Corte Marcial accedió a que él fuera interrogado en su domicilio, pero no a lo del abogado. Y ahí el defensor de Martínez apeló a la Corte Suprema, y ahí finalmente la Corte Suprema dijo que no a las 2 cosas. Los dos, claro. Muchas gracias, Daniela. Buenas tardes. Gracias, Daniela. Información independiente. Opinión independiente. 1:11 p.m.